Mm, qué rico cafecito me estoy tomando. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor y doy gracias a Dios por este nuevo día. Doy gracias a Dios por la misericordia de Dios, por su bondad, por su fidelidad, por su presencia, que en medio de esta situación que estamos viviendo, la presencia de Dios es una realidad en todos los que tenemos corazón para buscarle y pensamientos para honrarle. Bien, espero que te encuentres bendecido, prosperado, te encuentres en paz y que te encuentres en familia disfrutando de lo que nos da la vida, de lo que nos da el Señor. He estado animándote a través de estas transmisiones a que también te conectes a nuestra página Centinelas en el Muro, donde diariamente, las 24 horas, hay un equipo de intercesores con turnos de media hora leyendo un capítulo de la Escritura y haciendo confesiones de la palabra e intercediendo por la situación que estamos viviendo y por otras situaciones que la gente nos externa en sus comentarios y que con todo gusto después de la media hora intercedemos y pedimos al Señor por esas peticiones. Así que te animo a que ingreses a la página Centinelas en el Muro y le des like, invites a tus contactos de Facebook. Ahí está la facultad de invitar para que esta página pueda llegar a más personas y seamos más los que nos conectemos a interceder en algún tiempo del día, en algún momento del día y hagamos que el cielo responda. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, es una invitación a que participes junto con nosotros en la oración. Continuando con la temática de esta semana, compartí el libro de Daniel, compartí cómo se les reveló la manera en que operan principados espirituales. Veíamos al principado de Babilonia, que significa confusión. Babilonia significa confusión y era un principado que buscó confundir, robar la identidad de los príncipes hebreos mediante un cambio de nombre. Veíamos cómo el príncipe de Babilonia puso a estos jóvenes hebreos bajo el cuidado de un eunuco que puede representar un espíritu que tiene la incapacidad de reproducirse, y es cuando entramos en una dinámica donde no nos interesa dar fruto para Dios, no nos interesa o no tenemos el interés, el deseo de fructificar, de tener un servicio responsable y comprometido con la gran comisión que Cristo nos dejó, que es predicar el Evangelio. Esta labor no es para pastores solamente ni para evangelistas, esta labor es para todos los discípulos de Jesús. Veíamos también el día de ayer cómo opera el príncipe de Persia. El príncipe de Persia bloquea los aires, el príncipe de Persia bloquea la revelación. Podemos tener información, pero la información sin revelación no nos da ningún beneficio, solamente llena nuestra cabeza de conocimiento, pero si no hay revelación, no tenemos ninguna utilidad de esa revelación. Podríamos memorizar doctrinas, podríamos memorizar versículos, pero necesitamos la revelación. Y revelación significa quitar el velo, correr el velo, para que detrás de esos versículos, detrás de eso que está escrito, podamos ver el mensaje de Dios, que vuelva un rema. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva la palabra. Por eso a veces lees la Escritura y tiempo después vuelves a leer este mismo pasaje y viene una comprensión distinta o una aplicación distinta a como la leíste la primera vez. Bueno, la palabra está viva y es más cortante que toda espada de dos filos, dice el libro de Hebreos, y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, parte el alma y el espíritu, separa lo almático de lo espiritual, pero la palabra tiene que penetrar.
tiene que entrar a lo profundo de nuestro ser para que cumpla esa función y separe lo almático de lo espiritual. Veíamos que Daniel encontró oposición a la oración, se levantó un decreto para prohibir la oración. Imagínate, prohibir la oración, donde vemos que fue en ese tiempo del rey Darío de Persia, donde vemos en operación, no a través de Darío, sino a través de lo que venía junto con ese imperio, una influencia para bloquear la oración y detener la revelación de la voluntad de Dios a la vida de Daniel. 21 días estuvo en ayuno Daniel hasta que le llegó la revelación. Vino el ángel para darle el entendimiento del sueño, de la visión que se le había mostrado. Pero bueno, este ángel que vino con Daniel le dijo que había estado 21 días peleando contra el príncipe de Persia, y le dijo, vino Miguel y me ayudó en la batalla contra el príncipe de Persia, y por eso he venido. Pero debo regresar porque ya viene el príncipe de Grecia. Ojo aquí. El ángel le está mostrando que hubo una lucha contra el príncipe de Persia, pero ya venía el príncipe de Grecia. Y esta fue otra nación que invadió a Israel. Y detrás de esta nación que conquistó el mundo de su época, había un principado en operación. Grecia fue una nación real, una nación que con ejércitos, si no me equivoco, fue en el tiempo de Alejandro el Magno, el macedonio, fue en ese tiempo donde el ejército se levantó contra Persia. Hubo una guerra y finalmente ganaron los griegos, se establecieron. Fue un imperio natural, pero detrás de ese imperio natural había una influencia espiritual. Estaba el príncipe de Grecia. Y como te decía ayer, principados, hablando del ámbito espiritual, principados tienen que ver con dominio, con control mental y espiritual de las personas. Establecen doctrinas, establecen culturas, establecen paradigmas, establecen pensamientos que influyen sobre la gente y las llevan a caminar o a desarrollar una serie de conductas, una serie de hábitos derivados de esos pensamientos permeados en la gente. Puede permearse a través de la educación, puede permearse a través de la religión. Por eso vemos que Nabucodonosor lo que hacía era culturizar a los jóvenes hebreos con las ciencias y las lenguas de los caldeos. Los estaba culturizando, pero también les estaba metiendo su religión al ponerle los nombres de los dioses babilónicos. Esa es la manera en que influyen. Viene el imperio con el ejército, pero también culturizaban y también metían religión. Metían la religión, y al meter la religión estaban implantando sus creencias, sus doctrinas. Ese principado entraba para tener control sobre la gente, manipular la fe de la gente. Y la escritura nos muestra cómo este ser tenía, cuando tuvo la visión, Daniel, este ser tenía un cuerno en la mente. Y la palabra cuerno en la escritura es el vocablo keren, y significa poder. Habla de un poder que este principado ejercía sobre la mente, donde muestra dónde opera este principado de Grecia. Y esto nos habla del intelectualismo, la lógica, la razón que se introduce en aquel entonces en el pueblo de Israel, pero podemos notar que eso también se introduce en la iglesia. Ojo aquí cómo va la decadencia. Primero viene hablando en el término práctico de un creyente, de un hijo de Dios nacido de nuevo. Viene el príncipe de Babilonia con confusión, ese espíritu de confusión que trata de apartarnos de nuestras raíces. Este príncipe de Babilonia que trae confusión fue el mismo que vino sobre Eva para poner en duda las instrucciones del Señor, porque el Señor les dijo, no coman de este fruto, porque el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal van a morir. Pero vino la serpiente y le dijo, no morirás. Entonces ya había dos pensamientos en la mente de Eva. Dios dijo que sí voy a morir, pero la serpiente dice que no voy a morir. Y así opera el espíritu de confusión. Y opera en la actualidad, porque las cosas escritas en la palabra son para llevarlas a cabo.
Los mandamientos, las instrucciones del Señor son para llevarlos a cabo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios es eterna. Pueden pasar generaciones, pueden venir modas, pueden levantarse doctrinas nuevas y modernas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, cuando viene este principado, viene y confunde y te dice, no, no vas a morir. Esas cosas son del pasado. Esas cosas operaban en el antiguo tiempo. Ahora estamos en otra temporada, en otra nueva generación, en un mundo distinto. Es verdad que en el pasado Dios les reveló estos principios en un contexto de desierto, en un contexto de camellos, en un contexto de tiendas de campaña, en un contexto donde no había tecnología, pero los principios de Dios son eternos. Operaron en el pasado, operan en el presente y operarán en el futuro, porque el reino de Dios es inconmovible. Y nosotros debemos recibir esos principios y aplicarlos en nuestra generación, en nuestro tiempo, sin perder su esencia, aplicarlos en nuestro contexto. Porque no habitamos en tiendas en medio del desierto. Bueno, algunos habitan en tiendas ahí en los malls y en las tiendas donde venden ropa, ¿no? Pero no hablar de ese tipo de tiendas. Estamos en un contexto diferente, pero la palabra de Dios sigue teniendo vigencia. Pero la serpiente viene y te dice, no, no vas a morir. Dios es amor, no vas a morir. Mira cómo aquel hombre predica la palabra y tiene tales conductas, no vas a morir. Y entonces viene ese espíritu de confusión sobre el creyente para tratar de arrancarle las raíces, de quitarle lo que nutre, lo que puede nutrir su vida espiritual. Recuerda que las raíces son las que alimentan al árbol y lo que alimenta nuestra vida es la palabra del Señor. Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Es decir, leche pura, y es la palabra de Dios, no adulterada con doctrinas de hombres, ni adulterada con la doctrina de la serpiente que te dice no vas a morir, haz lo que quieras, al fin que Dios es amor. No vas a morir, al fin que Cristo ya murió por ti, murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y de pronto ese pensamiento, cuando se infiltra, nos lleva por caminos equivocados, porque el espíritu de confusión vino y nos dividió nuestra mente. No permitamos que ese principado venga y nos confunda, ni tampoco permitamos, porque después de eso viene el príncipe de Persia, y el príncipe de Persia es el que bloquea los aires, y después de tener una vida confundida viene el descuido de la oración, el descuido de la búsqueda. No sé si has notado cómo los creyentes recién convertidos tienen una pasión por orar, por platicar con Dios. A cada instante van en el carro y van platicando con Dios, y donde quiera ven a Dios, y todas sus palabras son Dios, sus pensamientos son Dios, pero después como que se pierde algo, lo que la Escritura dice, se pierde el primer amor, se descuida el primer amor, ya no está esa pasión por hablar, ya no está esa búsqueda del Señor, a veces porque se juntan con creyentes que tampoco son muy espirituales. Y el príncipe de Persia, sobre todo, ha bloqueado esta búsqueda de Dios. Ha bloqueado, sin que se dé cuenta, esta persona ha bloqueado su comunión con el Señor y le está afectando en los aires. Pero luego viene el príncipe de Grecia, y es cuando el creyente empieza a caminar en el intelectualismo, en la razón, en la lógica. Es cuando se infiltran asuntos filosóficos dentro de la iglesia. Y empezamos a filosofar en lugar de hablar la palabra del Señor, ¿no? Ese príncipe de Grecia vino e invadió Israel, la nación, el pueblo de Dios. Y esto habla de la infiltración del intelectualismo en la iglesia. Y es cuando se empieza a inhabilitar la vida de fe. Es cuando se empieza a cuestionar la vida sobrenatural, porque caminamos en base a la lógica. Caminamos en base a la razón, caminamos en base más a nuestros pensamientos. Hay un dicho que dice, pienso y luego existo, que en cierta manera dice, debo pensar para poder desarrollar mi vida, para poder dar mis pasos acertados, pero el punto es que si mis pensamientos están limitados, o si mis pensamientos están influenciados por el príncipe de este mundo, entonces voy a existir, voy a tomar decisiones en base a lo que el príncipe de este mundo establece.
Entonces yo, en vez de desarrollarme en mis pensamientos, porque es ahí donde opera el príncipe de Persia, donde yo opino, donde yo creo, y no estoy hablando de que debemos ser personas que no tenemos ningún tipo de opinión, no, no, no. Estoy hablando de nuestra relación con Dios, porque Dios es claro en su palabra, Dios es claro en lo que establece en la Escritura, y nosotros no debemos anteponer nuestros pensamientos a lo que Dios dice. Es verdad que tenemos que pensar y vas a sacar números, vas a poner un negocio, vas a proyectar algo, empiezas a visualizar lo que vas a hacer, empiezas a emitir una opinión de cómo se tienen que hacer las cosas. Yo estoy hablando del asunto de la fe, del asunto donde nuestra razón no puede estar en contra de lo que Dios dice. Nuestros pensamientos no se pueden anteponer a lo que Dios dice. Él es soberano, Él es eterno, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y seríamos absurdos querer ponernos al nivel de Dios. El punto es que este principado es el objetivo que tiene. El objetivo es que nos pongamos en el nivel de Dios y decir, bueno, la palabra dice algo, pero yo opino. La Escritura dice esto, pero yo pienso que. Ese era el señuelo de la serpiente con Eva. Porque cuando la mujer le dijo a la serpiente que Dios les había establecido que de ese árbol no comieran porque al comer iban a morir, la serpiente le dijo, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que pruebes de este árbol serás como Dios. Ojo aquí, era el pensamiento, prueba este árbol y ya no tendrás necesidad de buscar a Dios. Prueba de este fruto y ya no tendrás necesidad de hacerle preguntas a Dios ni de consultar a Dios. Es cuando la persona cree que no necesita a Dios, cree que no necesita de la Escritura. Es cuando la persona dice, bueno, la palabra, la Escritura dice algo, pero yo tengo mi forma de pensamiento en relación a la vida. Yo tengo mi propia filosofía de la vida. ¿De dónde viene ese tipo de pensamiento? ¿De dónde viene ese tipo de paradigma que se establece en la mente de una persona? Del engaño de la serpiente, del príncipe de Grecia, que busca llevar al creyente al intelectualismo, a la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. De manera que una persona, dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una persona que se resiste a la autoridad de la palabra, es una persona que se resiste a lo que el Señor dice en la Escritura, porque antepone sus pensamientos, su razón, a lo que el Señor dice. Entonces, ese es uno de los principados contra el que nos enfrentamos, es uno de los principados que está en operación y que entra a la iglesia. Fíjate que en Grecia, por ejemplo, se dio lugar a la democracia. Y la democracia aplica para las naciones, porque la democracia es la voz del pueblo. Pero la democracia no aplica para la iglesia, porque en la iglesia debe ser la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo, vemos por ejemplo en el libro de Hechos, que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Ojo aquí esta mancuerna, profetas y maestros. Profetas que hablaban inspirados por el Espíritu Santo, que el don de profecía estaba activo y el Espíritu Santo les hablaba, pero había maestros. Y estos maestros eran el equilibrio para no agarrar monte. Eran el equilibrio para que todo lo que el Señor revelara a través de alguien fuera filtrado a través de la palabra, fuera filtrado a través de las Escrituras, porque la Escritura dice que tenemos que juzgar la profecía. A ver, ¿está hablando Dios o está hablando de la emoción esta persona? ¿Está hablando Dios o está hablando algo de su propio corazón? Todo se filtra a través de la Escritura, porque a través de la Escritura están los parámetros que nos permiten avanzar hacia la voluntad perfecta de Dios. Pero si vino Babilonia y nos quitó la Escritura, si vino el príncipe de Babilonia y nos quitó la Escritura y nosotros solamente estamos emocionados escuchando a alguien que dice que nos da palabra, créeme que he conocido tanta gente que le han hecho tomar decisiones erróneas porque alguien se emocionó y le dio una palabra de parte de Dios que en realidad no era palabra de parte de Dios. Eso ocurre cuando la persona no ha profundizado en las Escrituras. Yo creo en el don de profecía, yo creo en la palabra profética, yo creo que Dios, el Espíritu Santo sigue hablando, pero siempre es importante que esta mancuerna esté en la iglesia, profetas y maestros, para que no nos dejemos llevar
por la emoción, no nos dejemos llevar porque alguien dijo algo que en realidad se emocionó y no tomemos decisiones precipitadas. Ahí estaba esta mancuerna, profetas y maestros, y dice que estaban orando y ayunando cuando el Espíritu Santo habló. Ojo, dice que el Espíritu Santo habló. Y lo que el Espíritu Santo dijo fue que eligieran a Pablo y a Bernabé para que enviaran a Pablo y a Bernabé a la obra que él les había encomendado. Vemos cómo se eligió a Pablo y a Bernabé para ser enviados en una obra misionera y que le impusieron las manos los demás y los enviaron. Pero aquí está el punto, dice que el Espíritu Santo habló. No fue una votación, no fue algo democrático, no fue un asunto de hombres, sino que fue el Espíritu Santo hablando. Y cuando se infiltra la democracia para ver qué dice el pueblo, a ver quién es el que va a desarrollar tal actividad o va a desarrollar un ministerio, cuando un ministerio tiene que ser elegido por votación, entonces realmente es una clara evidencia de que el príncipe de Grecia se ha infiltrado, la democracia se ha infiltrado, porque vemos en la escritura que el que siempre eligió fue el Señor. Siempre eligió el Señor. Eligió a Saúl, eligió a David, eligió a Pablo, eligió a Bernabé. Jesús eligió a sus 12 discípulos después de orar. Es bien importante entender esta parte, porque la democracia es la voz del pueblo, y si nosotros le damos al pueblo lo que pide, va a pasar, como ya lo mencioné anteriormente, va a pasar lo que le ocurrió a Aarón, que le dio al pueblo lo que quiso y levantó un becerro de oro para tener contento al pueblo. Y aquí no se trata de tener contento al pueblo, se trata de agradar el corazón de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y una iglesia que camina en la voluntad de Dios es una iglesia que va a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ahora bien, hablar de los griegos, la escritura nos habla que Pablo fue a predicar a Grecia y que al predicar a Grecia encontró que había muchas estatuas, muchos monumentos, muchos ídolos, y los griegos adoraban de todo. Y entonces llegó a una estatua que decía monumento al Dios no conocido, al que ellos no conocían. Entonces Pablo vino y empezó a hablarles de ese Dios no conocido. Y dice la escritura que entre los que lo escuchaban había unos de la secta de los epicúreos y otros de la secta de los estoicos. Estos dos pensamientos estaban entre los griegos, entre otros más. Había muchas corrientes filosóficas, y esas corrientes filosóficas luego vienen y se permean en la iglesia, y uno debe tener cuidado porque vienen como cosas no malas, pero se infiltran e inhabilitan nuestra vida de fe porque nos hacen caminar en el uso de la razón y de la lógica, y en los asuntos de Dios se mueven a través de la fe, a través de nuestra fe y confianza en el Señor. Pero los epicúreos era un grupo que manejaba la ética del placer, era la ética que manejaban, la ética del placer y la ausencia del dolor. Era un sistema filosófico que tenía por objeto la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres. Y fíjate, aquí está la parte interesante, la búsqueda del equilibrio de los placeres, de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres, pero la eliminación de los temores que causadas por el destino y los dioses, era el concepto que ellos tenían. O sea que los epicúreos lo que hacían era desprenderse de todo lo que tuviera que ver con algo relacionado a Dios. Buscaban la felicidad, buscaban a través del equilibrio de los placeres. Quiero sentirme bien. ¿Esto me hace sentir bien? Entonces voy bien. Independientemente de lo que Dios diga, yo no creo en los dioses, era ese pensamiento. Eliminaban el asunto del destino, eliminaban el asunto de los dioses, entre ellos había muchos paganos, pero estaba el pensamiento de no necesitas a Dios. Con que te sientas bien es suficiente. Con que te sientas bien y no le hagas mal a nadie es suficiente. Ese era el pensamiento griego basado en los epicúreos. Los estoicos tenían por objeto alcanzar la felicidad y la sabiduría. Era una doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Eso es lo que dice el diccionario acerca
de los estoicos, pero el objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría, pero era el esfuerzo humano por alcanzarlo, porque la Biblia nos enseña dos clases de sabiduría: la sabiduría de este mundo y la sabiduría que proviene de Dios, señalando que la sabiduría de este mundo es animal, carnal y diabólica, pero que la sabiduría que proviene de Dios es pura, es diferente, es otro tipo de sabiduría la que proviene de Dios, y nosotros debemos buscar la sabiduría, pero la que proviene de Dios, porque la sabiduría comienza, dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nos lleva a tomar decisiones siempre basadas en honrar a Dios. Esa es la sabiduría que proviene del Señor, en agradar al Señor. La mejor manera de que nos puede ir, la mejor forma de que nos puede ir bien en esta vida es agradando a Dios, honrando al Señor. Pero la filosofía de los griegos hace a un lado este tipo de cuestiones y de pensamientos y lleva al envanecimiento del hombre a través de la sabiduría, a través de la razón, a través del intelectualismo. Y no estoy en contra de estudiar, no estoy en contra de pensar, no estoy en contra de los intelectuales, pero lo que sí puedo decir es que la sabiduría de este mundo, dice la Escritura, que el Señor la confunde para revelar su sabiduría a los que son pobres en espíritu, a los que le buscamos de corazón. El punto es que cuando Pablo empezó a predicarle a esos que estaban en Grecia, les empezó a hablar del Dios no conocido, al que ellos veneraban. Dice la palabra que de pronto llegó y tocó el tema de la resurrección de Jesús. Cuando tocó el tema de la resurrección de Jesús, entonces lo mandaron a volar. Dice, luego te hablaremos, luego te escucharemos. No estamos para perder el tiempo con ese tipo de filosofía, fue lo que ellos expresaron. Cuando tocó el punto de la resurrección. Ojo aquí, el punto de la resurrección. Y el punto de la resurrección es tocar un tema del ámbito sobrenatural de Dios. Pero es tocar un tema que tiene que ver con el fundamento de nuestra fe. Porque Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Primera de Corintios capítulo 15 dice que si Cristo no resucitó, entonces en vana es nuestra fe, en vano es nuestra predicación, en vano hacemos todo lo que hacemos si Cristo no resucitó. Pero Cristo sí resucitó, y primicias de los que resucitaron es. Si dice que es primicias, es porque después viene una resurrección. Hay otra resurrección. Él fue el primero que resucitó, y algún día todos nosotros también resucitaremos. Bueno, los que creemos en Cristo, porque dice Tesalonicenses que un día, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá el Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados para estar por siempre con Él. Esa es una de las bases de nuestra fe, y es uno de los 6 puntos doctrinales, o 6 puntos de los rudimentos de la doctrina de Cristo mencionados en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 habla de seis cosas que forman parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los aspectos básicos, del ABC, de lo que debe estar claro en nuestra vida para poder avanzar a lo demás. Y las 6 cosas son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, los bautismos, en plural, los bautismos. Luego habla de la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Ojo aquí, habla de la resurrección de muertos. Marta, la hermana de Lázaro, tenía clara esta doctrina, porque cuando Cristo llegó, en Juan capítulo 11, llegó a Betania, donde estaba Lázaro y estaba en la tumba. Cristo le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Entonces, este punto de la resurrección de los muertos fue lo que chocó con los griegos. Lo que chocó con los griegos. Y ojo aquí hay un punto muy importante en el que voy a demandar un poquito más de tu atención, porque es un poquito profundo. Yo quisiera compartir algo más sencillo, más práctico. Agarra una piedra y pégale a tu gigante llamado Goliat. Pero bueno, esta es la forma en que el Señor me da para compartir y para enseñar. Pero quiero tocar este punto de la resurrección. De la resurrección. Porque no solamente está la resurrección postrera, también debe entrar en operación el poder de la resurrección.
Pero ese principio del poder de la resurrección de pronto encuentra resistencia, sobre todo cuando el príncipe de Grecia se ha infiltrado con pensamientos dentro de la iglesia que limitan la magnitud o entendimiento de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa resurrección? Resurrección significa volver a la vida aquello que había muerto. Ojo aquí, volver a la vida aquello que había muerto. Y Cristo resucitó, Cristo murió y resucitó. Y gracias a esa resurrección de Cristo, nosotros tenemos garantía de que el día que muramos, si es que Cristo no viene antes, si morimos, un día este cuerpo va a resucitar. Va a ser levantado del sepulcro para estar por la eternidad con Dios. Esto es lo que dice la Escritura. El libro de Daniel concluye también diciendo esto, corroborando esto. Pero hay otro poder de resurrección que tenemos que comprender. Hay otro poder de resurrección que nosotros tenemos que comprender, visualizar. Porque si resurrección significa dar vida a aquello que murió, debemos comprender que hay un propósito que murió en nosotros debido al pecado. Dios nos dio vida por un motivo, por una razón. Dios nos dio vida por un propósito. Lamentablemente tomamos nuestro camino, dice Isaías, que cada uno de nosotros tomó su propio camino, dice la palabra. Nos apartamos del Señor, nos salimos del Edén, nos salimos de esa asignación que el Señor nos dio. Y para poder regresar a ese propósito, primero Cristo tiene que ser una realidad en nuestra vida. Si Cristo ya está en nosotros, ya tenemos vida eterna. El día que muramos, te repito, vamos a ir con Él. Pero hay un propósito que tiene que resucitar. Hay un propósito que tiene que volver a la vida. El poder de la resurrección también tiene que ver con eso. Ojo aquí. En Colosenses capítulo 3, Pablo le dice a la iglesia de Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Te lo repito, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, habla de que esta iglesia ya tenía un claro entendimiento del poder de la resurrección que opera en los que creen. Habla a esta iglesia como si ya les hubiera enseñado, ya les hubiera mostrado que la resurrección de Jesús nos lleva a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando el poder de la resurrección opera, nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales. Ojo aquí, en Efesios capítulo 1, como ya te mencioné en esta semana, Pablo ora por la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía fe en Jesús, una iglesia que practicaba el amor fraternal, pero Jesús ora por ellos, ora por ellos diciendo: yo oro por ustedes pidiendo que el Padre alumbre su entendimiento y les dé espíritu de revelación y sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo, y les revele el poder que actúa en nosotros los que creemos. Ojo aquí, era una iglesia que ya tenía fe en Jesús, una iglesia que tenía el amor fraternal, pero necesitaba comprender el poder que actúa en los que creemos, el poder que actúa en Jesús, levantándolo de entre los muertos y sentándolo en lugares celestiales a la diestra del Padre, sobre todo principado y nombre que se nombra. Ojo aquí, dice que el poder de resurrección operó en Jesús, levantándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda potestad, ¿sí? Y que lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Vamos a verlo con atención, no pierdas el hilo. El poder de resurrección operó en Jesús para sentarlo en lugares celestiales a la diestra del Padre, y lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si los principados están debajo de los pies de Jesús y Cristo es la cabeza, si yo soy su cuerpo, entonces esos principados no pueden operar aquí, no pueden operar en la mente.
o más bien los resisto, porque sé cómo operan, porque tengo el discernimiento y comprendo que hay doctrinas, hay filosofías, hay pensamientos que se quieren infiltrar para inhabilitar mi fe. El punto es que la palabra dice que Jesús se sentó en lugares celestiales. ¿Y qué hay en lugares celestiales? Efesios capítulo 1 también nos enseña, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo aquí, dice que ya nos bendijo. Antes de crearnos ya nos bendijo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual, pero aclara que esa bendición está en los lugares celestiales en Cristo. Para entrar a ese ámbito donde caminamos en el propósito, donde caminamos en lo planeado por Dios para nosotros, antes de darnos existencia, tiene que operar en nosotros el poder de la resurrección. Tiene que operar en nosotros ese poder que nos hace entrar a ese ámbito donde nos movemos en la plena voluntad del Señor. El punto es que el Espíritu, el príncipe de Grecia puede estar operando, limitando nuestro conocimiento o entendimiento de los asuntos de Dios. Sobre todo si nosotros hemos perdido la Biblia, perdido las Escrituras, porque el príncipe de Babilonia nos la quitó, o si están bloqueados los aires por el príncipe de Persia, y debido a eso no nos llega la revelación en cuanto a la perfecta voluntad de Dios, y nos limitamos a desarrollar una vida, según Roma, una vida limitada, una vida donde solamente conocemos el poder de la sangre de Cristo, y el poder de la sangre de Cristo es importantísimo para el arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Cristo no solamente murió, también fue sepultado y descendió a las partes más bajas de la tierra para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Eso dice Hebreos 2:14. Y después de eso entró en operación el poder de la resurrección. Ojo aquí, no puede entrar en operación en nosotros el poder de la resurrección si nos negamos a morir. ¿Cómo va a operar en nosotros si todavía tengo asuntos de la vida pasada? ¿Cómo va a operar en nosotros el poder de la resurrección si todavía no me desprendo de la vida de Egipto, de la vida del mundo? Necesito morir. Precisamente el bautismo, en el enfoque correcto del bautismo, significa ser sepultados juntamente con Cristo. Y esa sepultura tiene que ser un asunto de convicción interna, porque yo puedo bautizarme diciendo que estoy arrepentido, pero aunque me moje por completo en el bautismo, si acá adentro todavía sigo vivo con asuntos del pasado, no puede operar en mí el poder de la resurrección. Es decir, el camino del desierto del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, habla de un proceso de muerte. Habla de un proceso donde tenían que desprenderse de todas las doctrinas de Egipto, incluyendo las doctrinas y entendimiento religioso que ellos tenían, porque el desierto era muerte. Tenían que pasar ellos por ese proceso de transformación, dejar la forma vieja para tomar una forma nueva. Tenían que profundizar en el desierto, y al profundizar en el desierto, vemos que en esa península estaba el monte de Sinaí en la punta, donde ellos tenían que subir a esa montaña para recibir el diseño divino y tomar un nuevo estilo de vida. Ese diseño divino que el Señor les daba a través de las Escrituras era como si el Padre mostrara la estatura de su Hijo, como si les dijera: miren, aquí les doy esta palabra, les doy estos mandamientos que les muestran la estatura del varón perfecto, es la estatura de mi Hijo. Y este pueblo tenía que profundizar en su relación con Dios, tomar esos mandamientos, llevarlos a la práctica, morir a sus viejos pensamientos, a sus viejas conductas, para comenzar a vivir en un nuevo estilo de vida. Caminar ahora con la impartición de la vida de Cristo en ellos. Con la impartición de la vida de Cristo, el Hijo de Dios, en cada uno de ellos. Entonces, esta nación podría entrar a la resurrección del propósito, a la resurrección de los planes de Dios, porque el plan de Dios era darles esa tierra de Canaán. El plan de Dios mostrado a Abraham era darles ese territorio. Era algo
estaba vigente para ellos, pero que debido a la cautividad, debido a ignorar los mandamientos, quedaron cautivos por 430 años. 430 años de cautividad, pero ese pueblo resucitó al propósito, ese pueblo resurgió al propósito, ese pueblo experimentó la resurrección del propósito a la vida que Dios tenía para ellos en el tiempo de Josué. Entonces, nosotros si estamos con un pie en Egipto y un pie en el desierto, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no puede llegar esa revelación del día 3, la revelación del entendimiento de la necesidad de resucitar al propósito. Te repito, estoy hablando de dos tipos de resurrección. La resurrección postrera, que tiene que ver cuando algún día, si es que morimos antes de que Cristo venga, seremos resucitados, este cuerpo será resucitado para estar por la eternidad con Dios, es lo que enseña la palabra. Pero también enseña la palabra del poder de la resurrección aquí, que opera en los que creen, dice Efesios capítulo 1. Opera en los que creen y les permite tener acceso a esa dimensión de los lugares celestiales en Cristo, donde recuperamos propósito, donde resucitamos a la vida que Dios planeó para nosotros desde antes de darnos existencia. Entonces esto habla de una vida profunda. No puede operar en mí el poder de la resurrección si todavía estoy en el mundo y estoy queriendo avanzar. Necesito morir a mí, necesito morir a esos sueños, necesito morir a esa filosofía, a esos pensamientos, a esos paradigmas que se levantaron en mi mente, porque esos pensamientos son los que provocaron que yo tomara decisiones, son los que me han traído hasta aquí. La suma de mis decisiones me han traído hasta aquí. Y la suma de mis decisiones fue influenciada, fue determinada por la manera en que pienso, fue determinada por la manera en que planifiqué mi vida. Y si quiero llegar al punto de resucitar al propósito de Dios para mí, con los mismos pensamientos, bueno, no podré llegar. La evidencia está en la generación que acompañó a Moisés, una generación que pudo haber resucitado al propósito, pero no resucitó al propósito porque se negó a renunciar a sus propios pensamientos. 40 años estuvieron ahí en el desierto, con el tabernáculo, con el maná, con milagros, con sanidades, con la presencia de Dios, con una serie de cosas, pero sin llegar al propósito, sin resucitar al propósito. Necesitamos que el poder de la resurrección nos lleve al cumplimiento del propósito, como dice Colosenses, para poder poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Se lo habla Pablo a una iglesia que estaba viva, que estaba presente, que todavía no había muerto para decir que ya habían resucitado para estar en la eternidad, sino que les dice, ¡hey! Ya les he enseñado acerca del poder de la resurrección que debe operar en nosotros para que podamos caminar en estos lugares celestiales y tener acceso al propósito. En otras palabras, es resucitar al propósito. Porque una cosa es la vida bios y otra cosa es la vida zoe. La vida bios y la vida zoe. La vida bios de biología habla de la física, de que estás vivo, tu corazón está palpitando, la sangre está corriendo por tus venas, estás vivo, estás respirando. Esa es la vida bios. Pero la vida zoe es la vida plena que Dios tiene para nosotros a través de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la vida zoe, la vida plena que Cristo tiene para nosotros. Pero cuando leemos Juan 10, 10, uno tiene que preguntarse, ¿quién es el ladrón ahí? ¿Quién es el ladrón? A veces solamente le atribuimos este término al diablo. Y decimos, es que el diablo es el ladrón. El diablo es el ladrón que mató, hurtó y destruyó. Sí, realmente la raíz de todos esos problemas está en el diablo. Sin embargo, en el contexto en que Jesús está señalando que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, no se está refiriendo al diablo, porque en ese mismo capítulo 10 habla Jesús diciendo,
los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Ojo aquí. Comenzando el capítulo 10 de Juan, Jesús dice, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Ahí está hablando de los ladrones. Y cuando uno va a Juan capítulo 9, en el contexto del capítulo 10, porque sabemos que antes del 10 está el 9, qué revelación, ¿verdad? En el capítulo 9 habla del que fue sanado, del ciego que fue sanado. Y los discípulos le preguntaban a Jesús, al inicio de Juan capítulo 9, le preguntaban, Señor, ¿por qué está ciego este? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Ojo aquí, estaban ellos expresando las doctrinas, estaban expresando el entendimiento, la cosmovisión que tenían de las cosas que ocurrían, pero era el resultado de lo que les habían enseñado. Lo que les habían enseñado estaba en sus mentes y por eso le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús dijo, no está ciego porque pecó él ni porque hayan pecado sus padres, sino que está ciego porque es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en él, para que las maravillas de Dios se manifiesten en él. Y entonces, como vemos en este capítulo, Jesús sanó al ciego, a ese ciego que era de nacimiento. El punto es cómo afloraron los paradigmas religiosos, los paradigmas doctrinales que había en la mente de los discípulos. Y salió a colación esa expresión. En ese mismo capítulo vemos que los fariseos, los religiosos se enojaron porque fue sanado una persona en día de reposo. Era más importante para ellos guardar el día de reposo que ver las manifestaciones, las maravillas de Dios. Era más importante para ellos cumplir con su doctrina que ver el amor de Dios manifestado en la sanidad de aquella persona. Es en este contexto donde Jesús habla del ladrón. Habla de las doctrinas cortas, limitadas o doctrinas de hombres que se establecieron antes de que Él llegara a nosotros. Cristo dijo, los que vinieron antes de mí. Esto quiere decir que acá tenemos en ocasiones muchas doctrinas, muchos paradigmas, muchos pensamientos que limitan lo que verdaderamente Dios quiere hacer, lo que limitan lo que verdaderamente el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Cuando uno lee la historia, cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que la iglesia de Cristo creció de manera extraordinaria, que la característica en la iglesia eran milagros, eran señales, eran prodigios, era expansión, era multiplicación, era el cielo en la tierra. Ese era el concepto de iglesia de Cristo. Pero después del año 300, cuando Roma institucionalizó la iglesia, porque antes de institucionalizarla la iglesia era perseguida, y en esa persecución era una iglesia que se mantenía en fe, era una iglesia que se mantenía en oración, era una iglesia que guardaba la fe, porque sabía que en cualquier momento podían morir. Era una iglesia de una alta calidad espiritual, un alto nivel espiritual sobre ellos. Pero cuando Roma institucionalizó la iglesia y dejó de perseguirla, entonces aquellos que estaban siendo perseguidos se pusieron a descansar, se empezó a permear todo tipo de pensamiento distinto a las Escrituras, dándonos como consecuencia una iglesia podada, una iglesia sin esplendor, una iglesia sin poder, sin gloria, sin milagros, sin revelación, sin entendimiento de las Escrituras. Y a pesar de que ya tenemos 500 años de reforma, desde 1517, donde inició la reforma apenas fue el inicio de recobrar el camino, de recobrar el diseño original que el Señor estableció, pero después de 500 años todavía sigue permeando esa influencia, la que tenemos que romper, porque los que vinieron antes de Cristo a nosotros, establecieron en nosotros preconceptos o conceptos preconcebidos en nuestra mente, a través de los cuales filtramos lo que leemos en la Escritura, filtramos lo que leemos en la palabra. Por eso si nosotros necesitamos romper con el espíritu de Babilonia, que nos quitó las raíces, que nos quitó la palabra, tenemos que romper con el espíritu de Grecia, que bloquea en los aires para que venga la revelación, para que nosotros podamos reventar al espíritu de Grecia, que nos lleva a caminar en el intelectualismo, en la razón, en vez de usar la fe.
en vez de apoyarnos en el poder sobrenatural de Dios. El poder de la resurrección, en sencillas palabras, podemos aplicarlo al hecho de que además de nacer de nuevo, en el Espíritu, de recibir perdón de pecados y vida eterna que nos garantice la resurrección postrera, necesitamos resucitar al propósito, resucitar a la razón por la cual Dios nos dio existencia. Ahí tiene que operar el poder de la resurrección para que mientras estemos en esta tierra podamos caminar en el ámbito de los lugares celestiales en Cristo. Hay un ejemplo bien claro que vemos en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió, y como ya te mencioné, Marta tenía el entendimiento claro de la resurrección postrera. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, le dijo a Jesús. Pero Jesús le dijo, hey, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero le está diciendo, yo soy la resurrección. Si tu hermano está muerto, va a vivir. Pero no solamente físicamente, no solamente en el día postrero, sino que hay una resurrección al propósito que tiene que operar hoy. No era el tiempo para que Lázaro partiera. No era el tiempo para que Lázaro se fuera. Había un propósito que cumplir todavía. Había una razón que alcanzar, la razón por la cual el Padre le dio vida a Lázaro. Entonces, resumiendo lo que hizo Jesús ahí con Lázaro, fue al sepulcro, mandó quitar la piedra, y cuando quitó la piedra, gritó fuertemente, Lázaro, sal fuera, y ojo aquí, dice la palabra que salió Lázaro, pero salió vendado de manos y pies, y con un sudario en el rostro, así salió. Resucitó a vida, pero todavía tenía un sudario, y tenía atadas las manos y los pies. Es un asunto que nos puede mostrar algo, que aunque nosotros hemos recibido perdón de pecados y vida nueva, aún hay sudarios que quitar de nuestra cara, sudarios que quitar de nuestro rostro, vendas que nos impiden comprender a plenitud lo que significa la vida Zoé, la vida plena que Cristo vino a traernos, la vida en el propósito que el Padre diseñó para nosotros. Hay vendas espirituales, hay paradigmas religiosos que han estado permeados por generaciones y que todavía están vigentes. Esta levadura no se ha quitado por completo. Debemos desprendernos de la vieja levadura para tomar la Pascua sin levadura, y nuestra Pascua es Cristo. Entonces, estas vendas, este sudario debía ser quitado de Lázaro para que pudiera avanzar. Por eso Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Una cosa es la vida biológica que está en nosotros. Tú me estás escuchando porque tienes vida biológica. Otra cosa es la vida Zoé que Cristo tiene para nosotros. Ya tienes la vida eterna porque Cristo perdonó tus pecados, porque Cristo nos dio acceso a la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si tienes a Cristo, tienes la vida eterna. Si tienes a Cristo, ya tienes acceso a la vida Zoé, a la vida plena. Pero hay asuntos que tenemos que reventar, pensamientos que debemos derribar. Todo pensamiento de confusión. Si la serpiente te dice que no vas a morir por ese pecado que cometes porque Dios es amor, ese pensamiento te impide morir a la vieja vida y resucitar al propósito. Todo eso que permitas de tu vida pasada, que ofende a las instrucciones del Señor, es lo que te impide nacer al propósito. Ya tienes salvación porque pediste perdón de pecados y estás caminando en el ámbito de la gracia, pero te estás limitando a vivir en la frontera con Egipto. Te estás limitando a darle vueltas al desierto cuando Dios tiene una vida plena para ti en Canaán. Dios tiene una vida extraordinaria que diseñó para ti desde antes de que tus padres tuvieran una noche cuchicuchi de la cual tú saliste. Planeó para ti desde antes, dice la Escritura, de la fundación del mundo. Eso lo señala en Efesios. Pero si nosotros no entendemos este asunto,
si no entendemos que necesitamos romper con el príncipe de Grecia, ese príncipe que bloquea la revelación. Tienes información, pero no tienes revelación. Y la revelación tiene que ver no con escribir un libro nuevo de la Biblia, porque luego unos tienen un concepto equivocado de lo que es revelación. La revelación no es para escribir un libro nuevo de la Biblia, sino para comprender lo que Dios ya dijo en la palabra. Quitar esos velos religiosos, esas doctrinas establecidas en nuestra mente que nos hacen interpretar la Biblia de acuerdo a lo que alguien nos enseñó. Nuestro maestro debe ser el Espíritu Santo. Es verdad que aprendemos de predicadores, de pastores. Yo aprendo, se me caen velos cuando escucho a siervos, a hombres de Dios, se me caen paradigmas que todavía están aquí establecidos en la mente. Sigo rompiendo paradigmas que están aquí, pero el punto es que el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de muchas formas. Él nos muestra la profundidad de su palabra, la profundidad de tener una relación plena con Cristo. Si el príncipe de Grecia está en operación, esta enseñanza te puede estar reventando, o si el príncipe de Grecia está en operación, ¿desde hace cuánto abandonaste esta transmisión? El punto es que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Romanos 12 dice que renovados, que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ojo aquí, la doctrina no es cambiar doctrina, es entender mejor la doctrina. No es cambiar doctrina, es comprender a profundidad a Cristo. Es comprender a profundidad la palabra. Nuestra salvación está en Él. Nuestro acceso a la vida eterna está en Él. La palabra es la fuente de sabiduría para nosotros. Es la palabra de Dios revelada a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso no cambia. Pero lo que sí cambia es nuestro entendimiento o nuestra necesidad de profundizar en la palabra del Señor. Ese es el espíritu de Grecia. Por último, unos cuantos minutos, dice la palabra que había un cuarto principado que iba a entrar en Israel, y era el principado de Roma, el principado romano. Era el de Babilonia, el de Persia, el de Grecia y el de Roma. Es tanto que no puedo transmitirlo en una semana o en 5 días, pero solamente te lo dejo como semillas para que tú busques en Dios, profundizar en la palabra e ir más allá de una vida de tradiciones, costumbres, de encierro religioso o limitado a los pensamientos de hombres. Roma, ¿qué hizo Roma? El libro de Daniel señala que el príncipe de Roma se levantaría contra el príncipe de príncipes, príncipe con P mayúscula, donde se revela que era Cristo, donde entendemos ahora que era Cristo. Por eso en el tiempo de los romanos crucificaron a Jesús. Aunque Pilato se lavó las manos, aunque fueron los sacerdotes y los fariseos quienes conspiraron contra Cristo, contra Jesús, había un principado gobernando en el mundo y que influía a través de los romanos, y era ese príncipe, el principado de Roma. Y la escritura dice claramente que a con él cesaría el continuo sacrificio, destruiría el templo, cosas que ocurrieron de manera literal. Se suspendió el continuo sacrificio. ¿Qué era el continuo sacrificio? Dios estableció al pueblo de Israel que los sacerdotes todos los días tenían que ofrecer un holocausto, por la mañana y por la tarde, todos los días, holocaustos. Ese era el continuo sacrificio, la continua comunión con Dios, el altar encendido siempre. Pero en el tiempo de los romanos cesó el continuo sacrificio, se destruyó el templo. Hay dos cosas que dice la escritura que este rey haría, y era cambiar los tiempos y cambiar la ley. Cambiar los tiempos y cambiar la ley. Vemos que los israelitas tienen un calendario, pero cuando Roma se metió otro calendario, cambió los días, en vez de sábado es domingo. Independientemente de lo que implique eso, es otra temática, pero vemos cómo cambió los tiempos y también cambió la ley. Cambió la ley, establecieron otro tipo de cuestiones que ya te platicaré en otro tema, en otro día. El punto es que la escritura dice que a este príncipe se le concedió un tiempo. Se le concedió un tiempo
y ya se me fue el tiempo, pero dame 3 minutos. Se le concedió un tiempo, pero cuando la Biblia habla de un tiempo, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, ¿no? Para nosotros un tiempo puede ser una semana, puede ser un año, pueden ser 10 días, pero en el ámbito de la eternidad un tiempo puede durar 1000 años, 1500 años, 2000 años. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces hablar de tiempos es una prolongación larga de días, tanto que dice la palabra que en ese contexto de Roma, el príncipe de Roma cayó, terminó, cuando Daniel vio uno que venía en las nubes. Uno que venía en las nubes. O sea que Babilonia, transicionada a manera de Roma, va a durar hasta los días de Cristo, hasta los días que Cristo venga. Eso es lo que la palabra asegura. Entre tanto va a perseguir a los santos. No solamente persiguió a Israel, sino que sigue persiguiendo a la iglesia. Lo que Apocalipsis menciona, que persigue a la descendencia de la mujer, a la descendencia de la simiente de la mujer, que puede representar la simiente de Génesis 3:16, de la cual vendría Cristo, a la simiente bendita, no a la simiente que pertenece a una religión, sino a la simiente bendita, a la simiente que es de Cristo, la descendencia, todos aquellos que tenemos la palabra de Cristo, en quienes Cristo reina. Hay una persecución contra ellos que se va a dar en el punto, en el momento en que el Señor diga que es el cumplimiento del tiempo. Pero hay algo bien interesante, que habla que se le va a dar potestad por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es una aritmética media complicada, pero habla de un tiempo y luego habla de plural, tiempos y la mitad de un tiempo. Como si fuera 3 años y medio. 3 años y medio, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando sumamos los días de un año, 365, lo multiplicamos por 3 y le sumamos la mitad de un año, nos da un aproximado de 1200 y pico. Y cuando sumamos el tiempo en que la iglesia fue invadida por ese pensamiento de Roma después del año 300, esa suma nos da por ahí cerca del 1517. 1517, cuando empezó el desprendimiento, el rompimiento de ese espíritu de Roma que tenía sobre la iglesia, cuando inició la reforma en 1517, pero después de 500 años todavía hay asuntos que romper, todavía hay una reforma plena que alcanzar hasta que Cristo se ha manifestado, porque en el tiempo de Roma fue cuando se manifestó Cristo, el Hijo de Dios, y en una prolongación de ese principado, en algún momento Cristo vendrá por su iglesia. Mientras tanto, seguimos predicando el Evangelio, mientras tanto, seguimos formando discípulos, mientras tanto, seguimos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. En fin, la obra no ha cesado, ni Babilonia, ni Persia, ni Grecia, ni Roma la han detenido, porque la iglesia que Cristo edificó, la hizo de tal forma que cuando es edificada, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Sé que son temas muy profundos que en este corto tiempo no pudieran quedar claros, pero te invito a que profundices en la palabra, te invito a que te metas en la escritura, te pido que pidas al Señor revelación en cuanto a estos aspectos y sobre todo, el más importante, el poder de la resurrección. Que no tengas solamente la fe en que algún día vas a resucitar de entre los muertos, sino que tengas la fe para que hoy en día puedas resucitar al propósito. La razón por la que Dios te dio vida, pero que se perdió por el pecado. Ahora en Cristo lo podemos recuperar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que alumbres nuestro entendimiento y que nos des espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ver más allá del velo, que podamos ver más allá de conceptos que están en nuestra mente, de paradigmas que nos limitan, de muros o fortalezas que nos han limitado en cuanto al conocimiento de la grandeza del poder que actúa por medio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a romper con esos muros. Ayúdanos a derribar ese sitio espiritual y mental
que se estableció a través de paradigmas. Señor, danos la revelación para romperlos en el nombre de Jesús. Danos la fortaleza espiritual para buscar con ahínco que los cielos se abran y la revelación de tu palabra llegue a nuestra vida. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a profundizar en tu palabra. Ayúdanos a honrar tu palabra. Y ayúdanos a comprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo alumbre sobre nuestra vida para comprender esos principios eternos que están plasmados en tu palabra. Danos un corazón como de niño para buscar con ahínco lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a romper contra ese príncipe de Persia que nos conduce a descuidar los altares, que nos conduce a un bloqueo espiritual, que nos conduce a una inhabilitación de nuestra fe. Ayúdanos a romper con ese príncipe de Grecia, ese príncipe que nos lleva a caminar en nuestro propio razonamiento, en nuestro limitado entendimiento de las cosas. Ayúdanos a tener tus pensamientos, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos a ver las cosas como Cristo nos enseña. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a romper contra ese príncipe de Roma. Ese príncipe de Roma que mata a los príncipes. Ese príncipe de Roma, Señor, que acaba con la adoración a Cristo y que mete otro tipo de cultos. Ayúdanos, Señor, a romper contra ese principado que sigue en operación y que nos impide avanzar hacia la vida de reino en la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Danos esa revelación del día 3, del poder de la resurrección, para que como iglesia podamos operar en el ámbito de los lugares celestiales en Cristo, para que como cuerpo de Cristo podamos caminar, Señor, sobre los pensamientos de los príncipes de este mundo, para que como iglesia podamos caminar, Señor, en la base del fundamento que Cristo nos dejó, y que no caigamos en los engaños del príncipe de este mundo que a veces se viste de religión, que a veces permea asuntos religiosos dentro de la iglesia, sino que podamos caminar en el ámbito de la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que tengas un buen día y que el Señor te bendiga.